¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gonzalo Joel Figueredo Moller, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Mayer. A continuación voy a explicar acerca de lo que es el absceso pulmonar, siguiendo siete parámetros fundamentales, los cuales son una introducción, etiología, características morfológicas, patogenia, clínica, diagnóstico y por último el tratamiento. Empecemos. Vamos a recordar lo que es un absceso. Un absceso es una cavidad en la cual se acumula pus. ¿Y qué es la pus? La pus es un líquido blanquecino que está compuesto por linfa, por leucocitos, células blancas o comúnmente conocidos como glóbulos blancos. Ahora nosotros vamos a ver en esta imagen que está compuesta la pus tanto por leucocitos o glóbulos blancos vivos y leucocitos o glóbulos blancos muertos que murieron por realizar su función, la cual es de eliminar lo que es la infección, ya que recordemos son parte fundamental del sistema inmunitario. Bueno, entonces, con estos parámetros vamos a definir que un absceso pulmonar es una infección necrosante que se manifiesta mediante una cavidad de pus, en este caso, que se encuentra en el pulmón, rodeada por una pequeña capa inflamada, que por lo general es procedente de una infección bacteriana. Y nosotros vamos a ir, a medida que vayamos, recordando los puntos fundamentales, los cuales van a determinar y van a jugar un papel fundamental en lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la misma. Continuemos con lo que es etiología. La etiología, esto es generalmente causada por enfermedad o por la flora bacteriana que ingresa o es inhalada hacia los pulmones. Recordemos que la flora bacteriana bucal y de la orofaringe o faringea, cuando están en su hábitat, no son patógenas, más al contrario, si es que salen de su hábitat se vuelven patógenas. ¿Y cómo salen? Por diferentes síndromes que se pueden dar, como la permutación nocturna, el no poder dormir de noche, o incluso otras afecciones, como por ejemplo afecciones pasadas como tuberculosis o incluso se podría decir por un cáncer. Entonces vamos a ver que el 95% de estas bacterias van a ser anaeróbicas y el tan solo 5% van a ser bacterias aeróbicas. Por lo cual nosotros vamos a ver cuatro fundamentales bacterias o familias de bacterias, las cuales vamos a ir clasificándolas en... Aquí tenemos a los bacteroides SPP, porque es una familia y nosotros vamos a definir mediante el cultivo qué tipo de bacteroides es. De la misma manera los Fusobacterium, y también vamos a ver lo que es la Klebsiella y las Pseudomonas, que también están relacionadas con este proceso de infección. A continuación vamos a presentar acerca de lo que es las características morfológicas que esta patología presenta. Vamos a decir que un absceso, aquí nosotros podemos ver por qué es considerado necrosante, porque va a provocar una muerte de tejido. En este caso, como lo podemos observar, va a existir una alteración del tejido provocando la muerte celular. Otras características que vamos a ir va a ser relacionado a lo que es su diámetro. El diámetro va a oscilar aproximadamente entre 5 a 6 centímetros. Por lo general, pero esto puede variar, depende se podría decir a la gravedad, en este caso de la patología, en este caso de lo que es el absceso o de las bacterias que ingresan al organismo. Y depende si es nuestro paciente es adulto o niño. Después vamos a ver que la enfermedad, este absceso se presenta de forma más frecuente en lo que es el lado derecho, en el pulmón derecho. ¿Por qué? Esto es por cuestión anatómica, ya que recordemos que en este caso los bronquios primarios, en la intersección vamos a ver que tienen esta forma. Como podemos observar en los bronquios, vamos a ver en el bronquio primario derecho tiene una forma más vertical. Es por eso que es más fácil el acceso a lo que son las bacterias que ingresan desde la orofaringe o la bucal hasta el pulmón, hasta el segmento superior del pulmón derecho. Mientras que el pulmón izquierdo vamos a ver una variación, ya que en este caso va a haber que el bronquio primordial, o sea el bronquio primario, va a estar a lo que es un lado horizontal, por lo que es más difícil que las bacterias ingresen.
no es el hecho de que no ingresen, sino que hay más dificultad y son pocos los casos en los cuales se manifiesten en la izquierda, pero de que hay casos en la izquierda. Y por último vamos a ver que está relacionado con la necrosis, como ya lo habíamos mencionado, pero la licoefectiva de tejido. Vamos a continuar acerca de lo que es la patogenia. En la patogenia nosotros vamos a ver que esta flora bacteriana, como ya habíamos dicho, sale de su hábitat convirtiéndose en patógena, por lo cual este proceso va a ser fundamental y nosotros acordémonos y lo vamos a llamar, va a ser una infección polimicrobiana o una infección polimicrobiana, ya que van a intervenir bacterias mixtas, microorganismos mixtos que van a ser patógenos. Y esto es fundamental para que nosotros encontremos un tratamiento adecuado, porque mediante cultivo vamos a ver qué tipo de bacterias son las que están creando la afección y así nosotros vamos a tener una certeza para dar lo que es los tratamientos mediante los antibióticos. Perfecto. Vamos a continuar con lo que es la clínica, el punto de vista clínico, y para eso vamos a dividirlo en tres aspectos fundamentales. Como nosotros podemos ver aquí, vamos a decir que, vamos a poner esto por acá, y vamos a ver que el absceso, nosotros vamos a considerar un absceso agudo cuando sea menor a las 6 semanas. Como lo vemos aquí, y algunas características de aquello son la fiebre, la tos y la dificultad para respirar. Mientras que un absceso crónico pasa a ser es mayor a las 6 semanas. Por lo que aquí vamos a ver, los síntomas son, no se llega a percibir los síntomas, los cuales son adolientes. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no va a percibir los síntomas porque en este transcurso del tiempo es como una adaptación que ya se ha acostumbrado el cuerpo, por lo cual no está sintiendo los síntomas normales, lo que pasa en la fase aguda, y pérdida de peso. Entonces nosotros tenemos que estar alertas cuando una persona viene y para diagnosticar estas cosas, estas situaciones. Vamos a ver después lo que es un absceso periférico. ¿Por qué es considerado absceso periférico? Porque este absceso se va a encontrar, porque va a provocar un dolor por la localización, un dolor torácico. Y esto va a estar relacionado por el nombre mismo, por la periferia, es decir, que se va a encontrar pegado o en relación a lo que es la capa pleural. Aquí nosotros podemos ver en esta parte, aquí se distingue, este es el absceso pulmonar y en esta parte está pegada, entonces partiría o se consideraría como una parte de este absceso que está pegada, correspondiente a un absceso periférico. Bien, vamos a continuar y los vamos a dividir estos abscesos de la misma manera en dos partes fundamentales, los cuales son un absceso primario y un absceso secundario. El absceso primario, como nosotros vamos a ver aquí, es resultado de una afección, una neumonía necrosante o una neumonía crónica. Y como ejemplo vamos a tener lo que es la tuberculosis pulmonar, mientras que un absceso secundario va a ser es una afección colateral, porque está en relación a lo que es el desarrollo de una afección u obstrucción bronquial, en este caso debido a otra patología que se tenga, como ya habíamos mencionado, una obstrucción bronquial o incluso, como tenemos aquí el ejemplo de cáncer, o una disminución hematógena, lo cual va a provocar una endocarditis, y esto se puede dar por el consumo de drogas, por el consumo excesivo, el uso excesivo de drogas. Bien, en estos casos es muy importante recalcar que puede haber que pueden ocurrir dos procesos para los cuales todo médico debe estar listo. El primero es el neumotórax, y recordemos que es el neumotórax, es la acumulación de aire en la cavidad pleural. Entonces nosotros, si es que por alguna razón este absceso se llegase a romper, puede provocar eso, o puede provocar nosotros lo que lo conocemos como epioma o epioma, que es la acumulación de pus en el espacio pleural. Eso igual tenemos que estar muy atentos y se tiene que hacer una intervención rápida para que drenemos esa pus del absceso roto. Bueno, vamos a continuar con lo que es el diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a ver, que es muy importante, ya que nos va a ayudar a ver
y descartar si es un absceso pulmonar o no. Nosotros vamos a sospechar mediante los siguientes pasos fundamentales. Vamos a ver una tos productiva, es decir, que el paciente va a empezar a segregar moco constante mediante su tos. El esputo, o en este caso la flema o el moco como comúnmente lo conocemos, va a ser purulento, quiere decir que va a tener un olor fétido y va a tener un color oscuro, eso nos tiene que llamar la atención. Y una hemoptisis, lo cual quiere decir que es una expectoración, es decir, una tos con sangre, a lo cual igual es una característica y base a estos síntomas que va a presentar y signos que va a presentar el paciente, nosotros ya tenemos que corroborar eso. Por ejemplo, aquí está, me olvidaba del dolor pleúrico. Bajo todo esto nosotros tenemos que corroborar si es un absceso pulmonar mediante lo que es la radiografía y a veces solicitada la tomografía. Ahora vamos a ver, en esta parte es una tomografía, nosotros que hemos tomado al paciente que está echado, nosotros acá podemos ver, en este caso sí podemos observar un absceso pulmonar en el lado izquierdo. Entonces vamos a ver en esta imagen ovoidea, que tiene se podría decir, esta imagen, gracias al contraste podemos ver el gas líquido de forma ovoidea en esta parte. Y ahora, en una radiografía, nosotros podemos observar que es generalmente como se da anatómicamente en el segmento superior. Vamos a observar en la siguiente imagen, de la misma manera, una forma ovoidea por el contraste, y vemos en esta parte de la cavidad un gas líquido, así como una pared gruesa e irregular en este aspecto. Y nosotros consideramos que era periférica porque se encuentra en la periferia del pulmón, asociándose con lo que es la capa pleural en esta parte. Esos son aspectos que nos tienen que llamar la atención y nosotros tenemos que hacer el siguiente paso, si se podría decir, el cultivo de la tos o la flema, la expectoración que está haciendo el paciente. Tenemos que sacar el esputo y procedemos a hacer el cultivo. Y eso nos va a llevar al punto final, que es el tratamiento. Para ello vamos a llevar esto arriba para que tengamos una mejor explicación de lo que es el tratamiento. Va a consistir en dos puntos muy importantes, los cuales van a ser el drenaje y el uso de antibióticos prolongados. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar con el drenaje. En esta parte vamos a recordar lo que son puntos estratégicos anatómicos, lo cual va a ser en el sexto espacio intercostal, lo que es entre la línea axilar mayor y la línea axilar media. Vamos a proceder a hacer lo que es una incisión para el drenaje utilizando lidocaína simple al 2%, lo que quiere decir una anestesia local. Es decir, que el paciente va a estar despierto en este procedimiento. Después nosotros vamos a ver lo que es el uso de los antibióticos prolongados, lo cual vamos a usar hartos antibióticos, pero otra vez vamos a recordar que pueda que sea una infección polimicrobiana, lo cual quiere decir que vamos a utilizar más antibióticos o unos que sean especiales o la combinación de los antibióticos, así según sea o esté relacionado a lo que nos indique el cultivo, para ver cuántos bacterias cuenta la infección. Entonces vamos a ver que en los antibióticos vamos a tener que usar la mezcla o la combinación de los beta-lactámicos, que en este caso un ejemplo es la ampicilina, y lo que es los inhibidores de la beta-lactamasa, lo cual es el sublactam. Entonces eso va a ocasionar que cese, en este caso va a ayudar mucho al absceso para combatir la infección, y esto generalmente según la dosis, según el peso del paciente, según la gravedad, son muchos los factores que intervienen: el peso del paciente, si es niño o es adulto, la gravedad, cuánto tiempo ha pasado, por lo que va a tardar, se puede dar la dosis cada 6 horas e incluso puede tardar todo este tratamiento de 4 a 6 semanas. Y bien, con eso concluiríamos acerca de lo que es el absceso pulmonar. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que sea hasta otra ocasión.